y uno puede darse cuenta que las opiniones son bien variadas al interior del colegio. Y finalmente, y eso es uno de los ejercicios que hemos conversado con algunos, nuestra presidenta lo sabe, y el colegio tiene que asumir eso. Hay almas dentro del colegio, y esas almas tienen que convivir, tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a entender que lo que se busca es un bien superior que involucre a todos los que estamos dentro del colegio, no solo a algunos. Y no hay unos mejores que otros. Así que las conclusiones me imagino que al final se entregarán, son altas. Es difícil agruparlas todas, yo no logré hacer algo así. Ok, yo quiero partir pidiéndole ayuda a Guillermo y a Carolina que nos expliquen la visión que ellos tienen de la crisis actual desde el punto de vista de su expertise. Ambos son expertos en salud, en economía de salud. Hemos tenido reuniones previas en otros lugares, en otras instancias, y la visión que ellos dan, crítica, profunda, entendiendo que aquí hay un problema que se gestó hace muchos años, que ellos lo vayan a venir probablemente. Hoy es más valiosa que nunca tener esas opiniones, entonces me gustaría que ustedes partieran dándonos esa visión de cómo está el estado del arte hoy en relación a esta crisis, y si ustedes vislumbran algún escenario. Muchas gracias primero que todo, Ana María, bueno, y a todos por la invitación. Gracias también por la oportunidad de compartir la visión también de esta crisis o de la situación que está viviendo el país. A ver, me hiciste muchas preguntas difíciles, entonces tratando de un poco resumir respecto de por qué llegamos acá. Tú algo mencionaste, yo creo que aquí hay una historia larga, hay una historia donde un sistema mixto, ¿cierto?, intenta sobrevivir, pero no con la regulación apropiada. Entonces lo que en mi postura, finalmente o mi visión, digamos, más que postura, o en mi análisis, como yo lo veo, lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema fue un poco una respuesta a un vacío regulatorio del cual tenemos responsabilidad todos, el sistema legislativo, ejecutivo del turno, digamos, porque no hemos sido capaces de completar una legislación adecuada que regule, ¿cierto? Y aquí no solo las ISAPRES, yo creo que también tenemos un tema con el sector público, tenemos problemas de gestión, tenemos problemas de institucionalidad, tenemos falta de separación entre las funciones, poca claridad, a veces están muy ligados al ciclo político, pero ahí me estoy alejando quizás del punto en cuestión que tiene que ver con cómo llegamos a esto, ¿cierto? Y yo creo que aquí la responsabilidad es de todos los actores. Hay un problema regulatorio porque cuando uno tiene, aquí voy a permitirme la parte densa, pequeña, cuando uno tiene seguros privados, ¿cierto?, que están administrando la cotización obligatoria, ¿cierto?, son seguros primarios, están participando de la seguridad social, tienen que tener reglas de la seguridad social y esas son las que no hemos tenido, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy día aseguradores privados que pueden rechazar a las personas por su estado de salud, pero principalmente porque tampoco tienen cómo recibirlo, no tienen cómo recibir a esas personas porque no tienen más recursos para hacerse cargo. Me refiero, no tienen cómo recibirlo en cuanto a recursos, no es que no puedan recibirlo, obviamente lo pueden recibir, pero en cualquier sistema donde tú tienes administradores privados, ¿cierto?, recibiendo la cotización obligatoria, existen mecanismos de compensación, a eso me refiero. Entonces en Chile nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿cómo se resolvió? En mi juicio, no de buena forma, entonces rechacemos a esas personas. En lugar de generar un sistema adecuado de financiamiento, se les permite rechazar a las personas más costosas, justamente las que más requieren atención en salud. Entonces, dado nuestra falta de regulación en el tiempo, entonces hemos tenido fallos incluso del Tribunal Constitucional, que de alguna manera respondió a una quejas, digamos, que hubo después del auge. ¿Se acuerdan que después del 2004, 2005, 2006, empezaron también a haber reclamos, ¿cierto?, en contra de la tabla de factores, en contra del alza de precios, pocos, menos de los que tenemos actualmente. Pero comenzó el 2010 con el fallo del Tribunal Constitucional, luego han habido diversos otros fallos y terminamos con ahora terminemos, digamos, en realidad de la Corte Suprema, que dicta, ¿cierto?, esta devolución de recursos por no haber usado la tabla de factores en todos los planes, sino solo en los nuevos, como dictaminó la superintendencia de ese entonces.
Entonces, si me pregunta un poco cuál fue el origen o qué pudimos haber hecho distinto, yo creo que ahí hay un vacío legal. Y en eso hay responsabilidad de todos los que de alguna manera influimos en hacer las leyes, principalmente de quienes las proponen y quienes las legislan. Y no es que no haya habido, han habido también proyectos de ley que siguen de hecho en el Congreso respecto a esto, respecto a qué hacer con cómo eliminar las preexistencias. Tenemos un plan, un proyecto desde el 2011 y cómo compensar riesgos y hacer que funcione el sistema primario de salud privado, ¿cierto? En convivencia con el sistema público. Tenemos, pero no han avanzado y no han salido del Parlamento. Si quieres, dejo a Guillermo y después te contesto la otra parte, que es cómo lo vemos actualmente. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación de estar acá, especialmente a Ana María. A ver, yo quisiera partir con la idea de ¿qué estamos viendo al final? ¿Es realmente un colapso, como se ha dicho, o estamos frente a la posibilidad de un colapso del sistema de salud como se ha instalado en la discusión? Yo creo que son mensajes que todos leemos los mismos diarios, un grupo bastante homogéneo, leemos los mismos diarios, escuchamos a los mismos periodistas, escuchamos a las mismas radios, entonces es bastante fácil instalar ideas. Y me parece que se ha instalado esta idea de colapso inminente, no de las ISAPRES, sino de todo el sistema de salud, que la verdad que a mí me genera algunas dudas. En primer lugar, porque las ISAPRES son una parte del sistema privado, ¿sí? Una parte más chiquita todavía del sistema de salud. Hay un sistema privado prestador, que yo creo que es el que está representado aquí, que la verdad yo no lo veo ante un colapso inminente si se maneja bien o si se manejara bien la transición ante una eventual caída del sistema ISAPRES. Eso es lo primero. Lo segundo que me cuesta pensar que haya un colapso del sistema de salud o el Transantiago de la salud, tantas cosas que se han dicho, cuando estamos hablando del 13% de la población, ¿sí? Y el otro 87%, digamos que no, eventualmente y de manera indirecta puede estar afectado, pero básicamente lo mira por televisión a esta discusión. No, hoy, que yo sepa, no han sido muy afectados. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, de alguna manera, bajarle el tono o tratar de ponerlo en lo que a mí me parece su justa medida a este tema. Como dijo Carolina, la crisis actual o la situación actual es consecuencia de, para mí, un pecado original que fue el diseño mismo del sistema de ISAPRE. En esto los médicos, yo diría, no tienen la culpa, sino que tienen los economistas que fueron los que lo diseñaron. Y es un sistema que en los últimos años, y producto de que la justicia en cierto sentido ha tomado el rol que debiera haber tomado los reguladores y los legisladores, efectivamente ha enfrentado fallos adversos. Poniéndolo en términos futbolísticos, no es que las ISAPRES perdieron 2-1 en el último minuto, vienen perdiendo 10-0. O sea, no, desde el 2010 a esta parte y no han ganado, yo creo, un solo juicio, incluyendo a los miles de juicios que les han hecho sus propios usuarios, que presuntamente tan contentos están con el sistema de ISAPRES. O sea, todo el mundo está contento con el sistema de ISAPRES, pero cuando puede o cuando pudo, los demandó. Entonces, hay muchas inconsistencias, muchos problemas, muchos incentivos que están mal puestos, y que a mí me parece que, dado la situación que se enfrenta actualmente, debiéramos estar discutiendo. ¿Sí? A mí personalmente me parece que la discusión hoy no debiera ser si siguen o no siguen las ISAPRES. Yo la verdad, conversó conmigo hace años que vengo diciendo que lo veo difícil el tema, sino que deberíamos estar discutiendo, bueno, ¿qué sigue después? ¿Cómo hacemos para pasar del sistema actual que tiene, de nuevo, desde el punto de vista económico, es absolutamente irracional del lado de los sistemas, de los seguros privados? ¿Cómo pasamos a un sistema que tenga lógica sanitaria y lógica económica? ¿Sí? ¿Cómo construimos a partir de lo que tenemos? ¿Qué es lo que viene? Si seguimos con las ISAPRES, ¿cómo las regulamos? Y el cómo las regulamos implica un sistema que es completamente diferente al que nosotros conocemos hasta hoy. Completamente diferente.
Y si las ISAPRES eventualmente pasan a ser un seguro de segundo piso, y vamos hacia un seguro nacional, ahí existe un tema de regulación de los seguros de segundo piso que no es menor, ¿sí? Es muy complejo, o es complejo al menos, y es bastante desafiante regular los seguros de segundo piso para no terminar en la misma situación que tenemos hoy. Entonces, yo siento que de alguna manera esa debiera ser la discusión que se ha visto postergada por la contingencia, por la coyuntura, que es lo que frecuentemente pasa, ¿no es cierto?, en este tipo de discusiones. Así que yo realmente espero que en algún momento podamos movernos hacia esa discusión, si es que hay, a lo mejor hay alguien que lo está haciendo, no me invitaron. ¿Y la salida? ¿Alternativas? Bueno, yo comparto, me pregunta por la salida. Ya vamos a llegar allá. Por allá está la salida. No, yo creo que yo estoy, por primera vez, Guillermo, estamos 100%, no estoy por primera vez 100% de acuerdo que estamos mirando en el lugar erróneo. Yo creo que no estamos considerando lo que viene, lo que hay que hacer. Es cierto que esta es una discusión que está, digamos, que se apuró y que es contingente, que hay una crisis en el sentido de que hay algo que resolver urgentemente, que es un fallo que tiene fecha. Eso es cierto. Pero yo creo que hemos dejado de lado el corregir de nuevo lo que de nuevo nos está diciendo los tribunales. El sistema judicial nos está diciendo de nuevo, por favor, corrige su problema de origen. Es lo que nos ha venido diciendo en todos sus fallos. Uno léelos considerando que es la parte como anterior a cuando viene ya el dictamen, y siempre se habla que el sistema tiene que moverse a la seguridad social, que no pueden seguir regulada de esta forma. Entonces, ahí yo creo que nosotros cometemos de nuevo el error de tratar de nuevo de perdernos en la discusión de cuánto es o no es la deuda, en lugar de pensar en el futuro, en la estabilidad futura, en la sostenibilidad futura del sistema. Y es cierto, y comparto de nuevo con Guillermo, que es regular seguros de segundo piso, que es algo que se está haciendo, que se está incorporando en este proyecto de ley corta, que es para implementar el fallo, pero que además trae una parte nueva en FONASA, que son todos estos seguros complementarios, que tienen un poco de regulación en cuanto a su precio, digamos, y algo en el contenido, pero no abordan todo lo necesario para regular seguros complementarios en salud, que es mucho más complejo. Entonces, si uno se va a enfocar en una ley corta, en resolver el problema de corto plazo, y eso es solo la deuda, entonces bueno, eso hubiese sido, creo yo, permiso superintendente por intermedio de usted, digamos, creo que eso podría haber sido entonces un proyecto y quizás solucionarse más rápido. Pero tenemos un proyecto más amplio, y dado que tenemos un proyecto más amplio, entonces hagámonos cargo de los problemas de fondo. O incluso si no hubiésemos tenido un proyecto más amplio y en realidad el problema que tenemos es solo implementar este fallo, bueno, pero hagamos cargo del problema de fondo de la ISAPRE entonces, si es solo un proyecto de ISAPRE. A mí me encantaría que fuese algo bastante mayor, pero creo que la salida está, y no es tan compleja. Yo creo que la salida está por efectivamente diseñar un sistema pensando en el futuro. Es cierto que gran parte de la población hoy día está en FONASA, pero es cierto que la gran mayoría de Chile quiere, y esto lo mostró todas las encuestas nacionales y la encuesta que se hizo en el Regional de Santiago muestra lo mismo, que existe un sistema donde haya participación mixta, y no solo en la provisión, eso es incluso mayor, 90% de la gente quiere que haya clínicas y hospitales privados y públicos, pero cuando hablamos de la administración del seguro, de la administración de los recursos, las personas quieren, entre 60, en este caso el Colegio Médico era un 70%, quiere que coexistan. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa necesidad de las personas? Bueno, regulando adecuadamente. Y eso, creo yo, no es tan complicado porque ya tenemos un sistema que funciona así para las garantías explícitas en salud en el sector ISAPRE. Todos nosotros, el 90% de ustedes, al menos en Santiago, decía que estaban en una ISAPRE, por lo tanto, pagan la misma prima por su seguro de salud GES. Y esa prima, ¿cierto?, se reparte en las ISAPRES que se llevan a las personas que tienen más enfermedades GES. Entonces eso se puede replicar en el sistema más amplio. Y con eso te haces cargo de la gran mayoría quizás de las críticas que tienen o de los problemas que tienen los seguros y que hoy día nos tienen en la justicia permanentemente. Algunos se han ido resolviendo a raíz de los fallos judiciales, pero con esto ya nos encargaríamos del problema de fondo.
Y si bien es cierto que uno pudiese pensar, y entiendo que está la intención del gobierno, porque así lo han decretado en su programa, de irse a un sistema nacional, pero eso habría que diseñarlo de una manera muy cautelosa y más para el largo plazo, creo yo, porque tenemos muchas fallas de administración y de gestión del sector público todavía que debiésemos mejorar, partiendo por mejorar, y lo hemos discutido antes con el superintendente, por ejemplo, el rol y las potestades de la superintendencia, ni hablar de FONASA y los prestadores públicos. Entonces, si queremos hacer eso, a mí me encantaría participar también de esa discusión más de fondo y armar un sistema mucho más robusto. Pero por ahora tenemos en nuestras manos la solución o la posibilidad de solución de un problema de larga data que al menos nos permita una sostenibilidad en el mediano plazo para luego pensar quizás un sistema diferente, pero diseñado con tiempo, evaluándolo, qué sé yo, con todos los mecanismos y resguardos para que no tengamos problemas con las personas a raíz de un cambio, digamos, muy radical. Eso yo creo un poco que va por ahí. Muchas gracias. No estamos tan de acuerdo. No, a ver, yo creo que acá hay básicamente dos salidas, o dos salidas puras, si se quiere. Moverse a un seguro único, seguro nacional, en el cual obviamente el sector privado, prestador, tiene un rol fundamental. Nadie está pensando, yo creo, al menos lo que yo nadie está pensando en eliminar el sistema privado a nivel de prestación. Entonces, moverse hacia un seguro y que las ISAPRES eventualmente pasen a un sistema de seguros de segundo piso dentro de la seguridad social. Esto quiere decir que tienen que estar reguladas, por ejemplo, reguladas y controladas, por ejemplo, por la superintendencia, con un criterio de largo plazo, con ciertos estándares de solidaridad, de riesgo al menos. Es decir, no pasarían a ser seguros de auto, ¿sí? La lógica de los seguros de salud de segundo piso sigue siendo una lógica sanitaria, por más que se lo suba a un piso de alguna manera. Y el otro sistema, o la otra salida, que yo en un momento pensé que era viable y ya honestamente la veo poco viable, es integrar verdaderamente a las ISAPRES como seguros, como parte de la seguridad social. Yo hoy creo que no son parte de la seguridad social, como no sea en términos de definición nomás, y eventualmente hacer que tengan un fondo de compensación, que haya movimiento entre las ISAPRES, que haya corrección de primas por riesgo. Obviamente pierde la persona de alguna manera la propiedad de su 7%, es decir, la persona integra su 7%, y eso va al fondo de compensación y se pierde la relación directa entre lo que yo pago y lo que yo recibo. Uno pasa a formar parte de un pool que recibe un mismo plan. En todo caso, las ISAPRES compiten por las redes que ofrecen o por la posibilidad de contratar con mejores condiciones, coberturas adicionales, digamos. Es otro mundo diferente sería otro mundo diferente al que existe hoy. Yo creo que con la situación financiera de las ISAPRES actual es difícil, a mí me cuesta pensar una transición hacia eso, pero eventualmente yo veo esas dos salidas. Y por otro lado, son las dos salidas que se vienen discutiendo hace 15 años, al menos desde que yo llegué a Chile, sigo escuchando lo mismo. No es que esta situación nos lleva a esas dos salidas siempre estuvieron, ¿sí? Esas dos formas. Por eso yo mencionaba esto de que hemos ido, al menos desde mi perspectiva, asistiendo como a una crónica de una muerte anunciada, en el cual simplemente hemos comido palomitas mirando cómo llegábamos a la muerte anunciada. No hemos tratado de alguna manera de anticipar, mi visión, de anticiparnos a eso, de buscar salidas, ¿se entiende? Sí, sí. Listo. Si pudieras, dentro de lo que es viable Víctor, si pudieras, dentro de lo que es viable políticamente, contarnos un update de qué está en la ley de ISAPRES. ¿Y qué crees tú que va a ser lo que va a resultar desde tu visión, la experiencia parlamentaria que has tenido de esta ley corta?
Y después podemos empezar a vincular algunas cosas que me parecen que son relevantes en relación a la crisis y a lo que podría haber. Sí, muchas gracias. También me quiero sumar al agradecimiento a Ana María y a la Mesa Nacional que nos han invitado a participar de esta mesa redonda, de este panel. Me parece muy relevante tener un espacio en la Asamblea General del Colegio Médico para debatir estos temas. Porque no solamente la coyuntura, sino que también lo que viene, los médicos van a ser parte muy relevante en el debate y voy a tratar de explicar por qué. No estoy haciendo aquí una arenga, digamos, ¿no?, al mundo médico como que es lo más relevante del sistema, sino porque son claves desde el punto de vista sobre todo de los costos, digamos, en las prestaciones, sobre el costo del sistema, y donde vamos a tener que ver de qué forma pensamos de una manera diferente también de financiar las prestaciones en general. No sé si les gusta o no lo que vaya a decir, pero lo voy a decir. No, con mucho cariño y respeto, pero lo voy a decir. Después de eso. Lo primero, ¿ya?, respecto a la situación actual, efectivamente me parece relevante, ¿no?, que entendamos dónde estamos parados en la conversación. Porque ha existido mucho de decir, digamos, repetir algunos mantras que se instalan públicamente que nos desvían un poco de la discusión tanto coyuntural como de la discusión de fondo, ¿no?, que no están tan separadas aun cuando puedan estar desplazadas en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué razón? Primero porque efectivamente nadie, como decía Guillermo, está planteando la eliminación del sistema privado de salud dentro del contexto de un sistema nacional, ¿no? Estamos hablando de que Chile tiene una experiencia y una tradición de salud mixta que no está en discusión al día de hoy, ¿ya? Distinto es que podamos discutir cómo ocurre el financiamiento, el aseguramiento y cómo se ordenan los prestadores para poder ser más eficientes como sistema en su conjunto, si queremos seguir teniendo un sistema separado, si queremos tener un sistema que esté integrado, si nos vamos a hacer cargo de la segregación, de la fragmentación, análisis que está archi dicho, ¿no? Incluso hay un documento del Colegio Médico que parte precisamente con este análisis, hace cargo de la segmentación, de la fragmentación del sistema. Bueno, dicho eso, es que la situación de coyuntura actual obviamente también tiene que responder a la lógica de no generar una afectación a uno de los dos sistemas o subsistemas que ya existen que impida, ¿ya?, poder asegurar la continuidad de las prestaciones de las personas y nos permita a la vez poder enfrentar la discusión de fondo en condiciones al menos de estabilidad del sistema que hoy día está siendo afectado. No sé si me explico. Por eso digo, están unidos aun cuando estén desplazados en el tiempo las discusiones, ¿no? ¿Y en qué estamos ahora? En un sistema que estructuralmente tiene un problema de origen, ¿no? Y ahí también comparto lo que dice Guillermo, porque es un sistema que fundamentalmente ha generado, digamos, un encarecimiento de la salud, ¿no?, a costa de un millón de cosas, ¿no? Sabemos claramente que los costos, o no existe gran eficiencia por parte de la ISAPRE en cuanto al manejo de los costos tienen mecanismos de pago que son inflacionarios, todos esos pagos inflacionarios se terminan traspasando al precio de los propios planes. La gente no entiende por qué pacta un plan en UF y cada año tienes que aumentar, además sobre esa UF, un porcentaje determinado, que es la adecuación precio-base y uno de los elementos que se ha ido judicializando en el último tiempo. Y de los 3 grupos de judicialización, es el único que yo diría está relativamente resuelto hoy día, ¿ya? Y que no pasó por ninguna ley, sino que tomamos la 21.350 que está vigente, lo que dijo la Corte, establecimos un mecanismo de verificación y hoy día se ha ido cerrando el circuito de judicialización, ¿ya? Pero el sistema sigue generando un alza que la gente resiente. Entonces, efectivamente, la gente quiere, la que participa en el sistema de ISAPRE a lo mejor quiere seguir en el ISAPRE, pero no quiere que le cobren más de aquello que pactó cuando firmó un contrato. ¿Qué pasó cuando impedimos durante 2 años que el sistema subiera por sobre la UF que estuviera pactada? Porque el sistema siguió durante todo este tiempo con, obviamente, la reajustabilidad de la UF, pero hubo 2 años que se impidió que hubiera adecuación de precio base. Se generó
una pérdida de alrededor de 300.000 millones de pesos en el sistema ISAPRE. O sea, es un sistema que no solo requiere de su reajustabilidad en los planes, sino que además traspasar efectivamente los mayores costos a estos planes a través de adecuaciones anuales. Y eso a mi juicio lo hace muy inviable en el tiempo. La gente podrá, voy a decir algo que es real, aunque no nos guste, pero la gente puede endeudarse para pagar prestaciones, más no endeudarse para pagar mensualmente una cotización. Entonces eso hace y ha hecho, antes de la aplicación de los fallos, que 600.000 personas se vayan del sistema de ISAPRE, ¿ya? Y hayan transitado fundamentalmente al FONASA. FONASA que recibió en 2 años 1 millón de personas, los otros 400.000, lo más probable es que sean personas que se han incorporado al mundo laboral y que han elegido FONASA. Se ha generado un descremio inverso, lo conversamos alguna vez también en el colegio, estuvo la Carolina también presente, porque efectivamente la alza de precios hace que aquellas personas que menos utilizan el sistema pretendan pagar menos por un sistema que no utilizan y no sigan pagando más. Y eso significa que los más jóvenes terminan yéndose entonces al FONASA, ¿ya? Todo eso ha ido generando obviamente un desequilibrio en el sistema. ¿Qué pasó el año 2023 con la ISAPRE? Tuvimos 2 años anteriores, después del 2020, que fue el año de mayor ganancia de las ISAPRE, tuvimos 2 años de pérdida, producto de que no se pudo traspasar a los precios de los planes su variación de costo, ¿ya? Y en 2023 el sistema ya arrojó ganancias, aun cuando estas ganancias fueron a costa de, voy a hablar de las ISAPRES abiertas solamente, de 2 de las 7 ISAPRES abiertas. O sea, todavía hay ISAPRES que están en pérdida, pero claramente sus números son muchísimo mejores que los 2 años anteriores. ¿Por qué? Porque pudieron subir sus precios base y porque pudieron además agregar o aumentar sus primas GES. ¿Qué pasó con las primas GES? Voy a hablar del caso más dramático. Una de las ISAPRES llega a subir 130% el precio de su prima GES. ¿En qué se tradujo esto? En judicialización, que dijo la Corte, no, ese precio no es algo razonable y por lo tanto utilizó 2 mecanismos para bajarlo. Uno, el estudio de factibilidad de costo, ¿ya? Que se realiza, digamos, porque la ley permite un estudio que es referencial, pero lo utiliza para poder fijar una prima. Y si no, la segunda alternativa que utilizó fue volver al precio GES 85, o sea, el precio que se cobraba antes del último GES, digamos, del último decreto GES. ¿Cuál es el efecto de eso? Aproximadamente 12% menos de ingresos desde enero de este año en adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ISAPRE, insisto, no solo imputan al precio base, sino que además ahora, en este segundo punto que menciono, hacen subsidio cruzado. O sea, suben el precio del GES a niveles impagables. ¿Para qué? Para poder subsidiar los problemas que tienen de desfinanciamiento de sus planes complementarios. No sé si se entiende, y sorry que haga este contexto que puede ser largo, pero creo que es importante para entender lo que está sucediendo. Y el tercer punto tiene que ver con las tablas de factores. Y aquí, claro, se genera un problema mayor, porque lo describió Carolina en su exposición. En 2010 el Tribunal Constitucional, respecto de esta materia de tabla de factores, dice que no puede seguir discriminándose entonces por sexo y edad, ¿ya? Elimina 4 de los 5 puntos de la ley que permitían el cálculo de la construcción de tablas de factores de riesgo, ¿ya? Y se genera un vacío entonces legal y también un vacío regulatorio, administrativo, hasta el 2019, que la Superintendencia de Salud de la época establece, digamos, a través de una circular, una tabla única de factores que entra en vigencia en abril del 2020, pero entra en vigencia respecto a los planes futuros. Entonces se hace cargo del flujo, pero ¿qué pasa con el stock? ¿No? Con lo que tenemos todavía vigente, es donde se generó el mayor problema, porque el fallo de la Corte en este tercer punto, ya dijimos o hablamos de adecuación precio base y de los precios GES, en esta materia de tabla de factores que dijo la Corte, agréguese la tabla única de factores a todos los planes que usted administre, ¿ya? Y si tiene tablas antiguas, se coloca la nueva. Ok, ¿cuál es el efecto de eso? Algunos planes debieran subir, otros planes debieran bajar, ¿cierto? Bueno, aquellos que suban, no puede subir el precio, ¿ya? Aquellos que bajan, tienen que bajar de precio. ¿Qué genera eso? Obviamente un desequilibrio en todo ese grupo de planes y se genera entonces un aumento en este déficit de ingreso proyectado aproximadamente estos promedios, y son magnitudes, no son valores precisos, de en torno a un 20% menos de ingresos en el momento en que se sumen los efectos del GES,
que yo les dije ya que era aproximadamente un 12% menos, más la aplicación de la tabla única de Estado. Entonces tenemos un sistema que en el momento en que se sumen ambos efectos, va a tener aproximadamente un promedio de menores ingresos en un 20%. Logramos adelantar la adecuación precio-base de este año. Eso tuvo un impacto sobre los precios que uno paga, no sobre el valor del precio base, de aproximadamente 3,3% de aumento. Por lo tanto, la disminución de ingresos se va a ver relativamente amortiguada. Esto se adelantó a marzo precisamente para evitar, digamos, que el efecto fuera muy grande sobre las ISAPRES y pudiéramos mantener entonces un poco equilibrado el sistema. ¿Qué se busca con la ley corta? Se busca con la ley corta, primero, que pueda existir una situación que permita hacerse cargo del problema de flujo, más que de la deuda. A pesar de que la discusión es respecto a la deuda, el mayor problema que tiene un sistema que finalmente tiene un 17 o un 20% menos de ingresos es su futuro, ¿no? Porque yo podría pagar una deuda, pero ¿cómo la pago si mis ingresos bajaron en un 20% y bajaron de manera permanente? Entonces dijimos, bueno, hay que buscar un equilibrio dentro de la fórmula en que hoy día opera el sistema. No podemos hacer un cambio estructural en las circunstancias actuales porque eso demora mucho más tiempo y por lo tanto no van a alcanzar a llegar las ISAPRES a poder sostenerse y el impacto va a ser sobre la continuidad de las prestaciones de las personas. ¿Ya? Y no he mencionado todavía el impacto sobre los prestadores porque ya lo dijeron varios colegas hace un rato atrás en su presentación inicial, ¿no? Pero ese es el estado del arte. Entonces, ¿qué se busca con esto? Con las reglas actuales poder... ¿Qué significa esta cuestión de la regla? Significa que finalmente va a tener que haber un aumento en los planes, ¿no? Para poder compensar esta disminución de ingresos en el momento en que finalmente entren en vigencia estas dos sentencias, digamos, de la Corte, tanto tabla única más que es que ya entró en vigencia, como dije, a partir de enero de este año. ¿Y qué es lo que entonces dice la ley? En términos generales, plantea efectivamente que haya la implementación del fallo de la Corte Suprema, o sea, aplíquese la tabla única factora a todos los planes que tienen tabla antigua, ¿ya? Calcúlese la deuda. Nosotros hemos dicho que la Corte nos establece claramente que la deuda se calcula contrato a contrato y por lo tanto, si a usted le cobraron 10 pesos de más, le tienen que devolver esos 10 pesos que le cobraron de más. Eso en términos muy simples de un tema que no es tan simple, ¿ya? Y eso nos dio una cifra, ¿ya? X, que también es una cifra de magnitud, no es una cifra precisa. Y es lo que he tratado de explicar muchas veces y no se entiende mucho. Pero claramente es una cifra de magnitud. Cuando nosotros vemos que la magnitud es de más de $1 billón, para cerrar la conversación y no entrar en esta discusión de los dólares, que además es una mala forma de poder conversar, digamos, de deuda, porque los dólares cambian, digamos, y esto está en UF en realidad, no está ni siquiera en pesos, ¿ya? Cuando vemos que la magnitud es de $1 billón o más, claramente dijimos no podemos resolverlo como lo hicimos con la ecuación precio-base, que por la vía administrativa logramos conseguir cerrar ese tema, sino que sí se requiere una modificación legal, que nos permita que, primero, obviamente, dar un plazo y formas de poder cumplir con el pago de estas deudas a las ISAPRES, que están en una situación compleja, coyuntural, por lo que ya he explicado, donde la deuda obviamente que es más grande que su patrimonio. Aquí estamos hablando de la ISAPRES como negocio aislado, no significa que no estén, que eso sea la realidad. La ISAPRES obviamente que tienen holding detrás. Este es un negocio que tiene, digamos, espaldas distintas unas de otras. Bien. Pero si lo miramos como negocio aislado, evidentemente la deuda es muy grande respecto de su patrimonio. Todo ese efecto entonces había que tratar de paliarlo. ¿Qué se planteó entonces? Tiempo. Porque si tenemos esta deuda o este nivel de deuda, necesitamos tiempo para que pueda ser pagado. Y formas que también sean distintas a un pago que sea en efectivo. Porque la Corte habló de excedentes y en los excedentes hay distintas alternativas. Y hoy día ya la creatividad en el Congreso ha llevado a otro tipo de discusión, incluso se estableció la fórmula esta de un bono de deuda, que bueno, esa es otra discusión, pero ya, uno tiene que hacer que las cosas ocurran y en el Congreso cuesta que las cosas ocurran y bueno, esta es parte del costo. Y por otro lado, entonces, hacerse cargo del problema del flujo, ¿no? De los menores ingresos, y eso, como decía hace un rato atrás,
va a significar que aumenten los precios. Y ahí se abrió la discusión, cómo se tenía que generar esta alza. Lo primero, si el alza se imputaba al precio base. Lo segundo, que era la tesis nuestra original, que fuera a través de una prima. Voy a tratar de explicar por qué. Entonces, fue lo primero que se modificó desde el Senado a la Cámara y que nos parece técnicamente mucho más correcto, ¿ya? Y lo segundo que se nos pidió fue una cosa bien complicada, que era que se le colocara un techo. Porque si tú buscas equilibrar, finalmente lo que se hace es un cálculo de una prima de una forma X, ¿ya?, que te permita generar una prima de equilibrio. Por lo tanto, con esa prima tú pudieras empezar a generar un equilibrio en tu problema de eficiencia. Pero se nos pidió en el Congreso un techo. Y ahí es donde llegamos a calcular la forma que logramos visibilizar como más probable es colocar efectivamente 10% respecto de los costos de julio del 2023, perdón, de las cotizaciones descontadas de julio del 2023. ¿Por qué? Porque todas las cotizaciones descontadas posteriormente ya venían con el efecto de los fallos, ¿ya? Yo dije que en diciembre empezó a ejecutarse la disminución por GES, sin embargo la Corte dice que desde los precios de agosto en adelante no debía haberse cobrado. Para no entrar en esa discusión se toma julio, ¿ya? Esos planes descontados son los que pueden aumentarse hasta un 10% por sobre. Entonces, si tu prima te daba más de un aumento de un 10%, hasta ahí se trunca entonces la alza. ¿Eso resuelve en un 100% la totalidad del problema de financiamiento de los planes? No, pero deja a las ISAPRES al menos en pie de tomar decisiones que les permitan tener continuidad, como por ejemplo de capitalizar, y yo creo que también las ISAPRES tienen que participar evidentemente en resolver el problema que se genera a partir de ellas, ¿no?, el incumplimiento de la ley, así lo determina la Corte, y evidentemente el resto se podrá realizar a través del aumento de los precios de los planes. ¿Qué pasó? Hoy día la Cámara de Diputados rechazó esto, que tanto la Comisión de Salud como Hacienda recomendó aprobar. Se fue al Senado, rechazó los rechazos de la Cámara y está, por lo tanto, en la comisión mixta, en una situación de incertidumbre, digamos, política. ¿Esto es infrecuente? No es infrecuente, ¿ya? Yo por lo menos no me extraña que haya ocurrido, ¿ya? Yo creo que debe haber sido un poco más quirúrgico el Congreso en mandar a la mixta, pero no lo fue. Entonces, llegamos con una legislación que está bien digamos, con varios elementos fuera, que yo creo que se van a poder reponer en la comisión. El punto es que el problema mayor, ya aquí desde el punto de la perspectiva política, en la discusión va a ser la deuda, ¿ya? Y como decía yo hace un rato atrás, el elemento más relevante es el flujo futuro, ¿ya? Y la deuda, porque algunos plantean que el cálculo de la misma debe ser con un sistema de mutualización y otro. Hay dos mecanismos, ya no lo voy a explicar, pero dos fórmulas que traducen mutualización de la deuda y otros que hemos planteado que la deuda tiene que contabilizarse caso a caso. ¿Por qué? Porque si no las personas van a volver a judicializar, evidentemente esto va a ocurrir, y la Corte va a decir, oiga, pero ¿por qué usted le calculó 5 pesos si tenía que devolverle 10 porque le cobró 10 de más? ¿De dónde sacó eso? Y eso puede generar que toda esta ley que hemos estado discutiendo por más de un año pierda sentido, ¿ya? Porque la Corte ya ha dicho en 3 fallos anteriores, o en 3 grupos de fallos anteriores, que está en disposición de actuar con efectos generales. Ese es el mayor riesgo. Entonces, si tú rebajas si tú calculas la deuda con un proceso, para que no me rete, si tú calculas la deuda con un proceso de mutualización y se genera esto, y las personas dicen, ¿por qué me devuelven menos? Cuando vayan a la Corte eventualmente puede decir, no, queda sin efecto de esta forma porque no es lo que yo sentencié originalmente. Entonces, ustedes deberán entender que un gobierno no puede ser irresponsable de buscar una solución que finalmente termine cayendo en la vía judicial nuevamente, ¿ya? Esa es la razón del por qué uno no se abre a otra fórmula de cálculo, y no es entonces porque haya una especie de dogma, ¿no?, sino que realmente uno tiene que actuar con responsabilidad. Y todo el conjunto de medidas, incluido una medida que establece que el 7% tiene que ser cotización efectiva, ¿ya?, son elementos para poder conseguir el objetivo que estamos conversando. No son elementos de reforma. Finalmente, ¿por qué ocurre lo de FONASA? No es porque sea un elemento de reforma, es por lo que dije al principio. Si 600.000 personas del sistema privado
se han ido al seguro público, ¿cuál es la única forma que estas personas mantengan coberturas similares a las que tenían en el sistema privado? A través de un mecanismo de libre elección distinto al que conocemos. Porque FONASA hoy día tiene una cobertura baja en la modalidad de libre elección respecto de lo que cubren las ISAPRES muchas veces. Si FONASA cubre el 50%, en promedio las ISAPRES cubren 65%. No más, ojo, porque entre cobertura siempre hay que ver cobertura con tope, ¿ya? Entonces hay que ser claro, 65% el promedio de lo que cubre las ISAPRES, digamos, en las prestaciones. ¿Qué es lo que hace la modalidad de cobertura complementaria? Permite que tú con tu 7% más el adicional que aportabas en FONASA compres una póliza que finalmente se va a licitar, ¿ya? Para poder conseguir mejores precios, obviamente, en grupos que comparten riesgo, etcétera, ¿no? Y eso va a permitir entonces que tú puedas optar a mejores coberturas en el sistema privado. O sea, le estamos dando una herramienta más potente a FONASA para su modalidad de libre elección, ¿ya? Y de esa manera permitir que la gente del sistema privado pueda, si así quiere, seguir manteniendo sus prestadores en el sistema privado. De eso se trata el FONASA. Entonces, los que dicen que esto es una especie de reforma, yo les digo, dista mucho de una reforma. Se parece harto a lo que queremos, pero dista mucho de una reforma. Y creo que tú, Guillermo, dijiste algo súper clave. Si uno piensa en un sistema de seguro único, público, con seguros voluntarios de salud de segundo piso, no son estos seguros. Porque estos seguros complementarios son cobertura financiera, no son seguros sanitarios. No tienen lógica sanitaria y no van a tener regulación sanitaria, porque los va a seguir regulando la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, ¿es reforma? No. ¿Parece reforma? Sí. ¿Ya? Pero se hace cargo finalmente de una realidad que es la que está viviendo el sistema hoy día por el flujo, digamos, de personas del sistema privado, que ya incluso se ha ido hoy día antes del efecto de la sentencia de la Corte. ¿Ya? Bueno, eso en términos generales. Disculpen si me...